Entonces, ¿qué pasó con aquel ovni que estaba en Lugo durante toda la noche allí? Sí. Ese es un caso muy interesante porque esto era el polvorín das Gándaras. Ellos, quiero recordar, fue en noviembre del año 95. Captan concretamente una de las cámaras de vigilancia, una de las cámaras de infrarrojos, capta un objeto bastante alto de aspecto romboidal. Bueno, no exactamente de aspecto romboidal. Se veían 4 luces que formaban un rombo, ¿no? Que aparentemente formaban parte del mismo objeto, y cada media hora, 3/4 de hora, aparecían otra serie de objetos de aspecto circular por encima de este objeto aparentemente romboidal y se introducían en su interior. Y cada vez que se introducían en su interior, digamos que estas 4 luces, este objeto romboidal, aumentaba su brillo. Creo que es a las 11:30 de la noche, creo recordar, cuando empiezan a detectar este objeto y los otros que aparecían habitualmente, ¿no? Entran dentro del polvorín en un estado de alerta, ¿no? Porque estamos hablando de un polvorín militar, es decir, de una base militar, un centro militar donde hay armamento, ¿no? En un momento determinado les piden a varios soldados el mando, que era un teniente, le pide a varios soldados que acudan a un campo de fútbol cercano donde había unos focos para iluminar uno de los campos de fútbol, ¿no? Para que le digan al encargado, por favor, que apague esos focos, a ver si podían observar eso que estaban detectando a través de la cámara visualmente. Como no lo detectan visualmente, al teniente se le ocurre la idea un tanto peregrina de llamar al diario El Progreso de Lugo. ¿Por qué? Porque sabía que en el mismo edificio había... creo recordar que era una delegación de la Televisión de Galicia, ¿no? La delegación en Lugo de la Televisión de Galicia o de una productora vinculada con la Televisión de Galicia. Entonces lo que quería era una cámara Betacam, para utilizar el zoom e intentar grabar ese objeto con la cámara Betacam. Pero claro, comete el error de llamar a la prensa. Yeah. Entonces, claro, a esas horas de la noche no había nadie en esa productora o en esa delegación, pero claro, como ha llamado al diario El Progreso, pues el redactor jefe esa noche del diario El Progreso pues manda a 2 fotógrafos, ¿no? Que se presentan allí. El teniente los recibe, los hace pasar. De hecho, él vivía dentro del cuartel, dentro del polvorín militar. Allí tenía su vivienda. Y entonces le dice, bueno, ¿dónde está la cámara? No, que no traemos cámara, ¿no? El tipo más o menos se cabrea y lo que ven los fotógrafos a los que hemos podido entrevistar, además con uno de ellos hablé no hace mucho, ¿no? Para bueno, sí, es que con esto de la pandemia ya perdemos un poco la perspectiva, ¿no? Sí, hace bastante, fue la época un poco antes de la pandemia. Bueno, 4 años, una cosa así. Sí, ¿ves? Y digo que hace poco, fíjate. Bueno, el caso es que estos fotógrafos lo que ven es que cada cierto tiempo aparecía un motorista con unas cintas de vídeo. Estamos en el año 95, ¿no? Entonces, el teniente ponía esas cintas en el vídeo, en el salón de su casa, ¿no? Su aparato de vídeo, y esas cintas eran la grabación de ese objeto volador, ¿no? Desde la zona de control de las cámaras de vigilancia lo estaban grabando. Entonces el teniente quería verlo y cada cierto tiempo les llegaban con las cintas, él las ponía en su aparato de vídeo del salón de su vivienda dentro del polvorín, veía aquello y se ponía muy nervioso, ¿no? Entonces salía, daba órdenes, cuando se cansó de los fotógrafos los mandó fuera, ¿no? Cuando vio que no traían Betacam les dijo, bueno, fuera de aquí, no tenéis nada que hacer aquí. Pero en un descuido del teniente, los fotógrafos lo que hicieron fue tomar fotografías de esas imágenes que se estaban viendo en el televisor, en su salón, ¿no? De esas cintas de vídeo que correspondían a la grabación de ese objeto volador. Entonces, con sus cámaras de fotos, tomaron fotografías
del televisor. De la pantalla de televisión. Eso fue lo que se publicó al día siguiente en el Progreso de Lugo, pero sin ningún tipo de despliegue. Una noticia breve. Esa noticia breve la vio, creo recordar que fue Marcelino Requejo, este investigador de Lugo, y obviamente nos avisa a Carballal, nos avisa a nosotros, y ahí es donde empezamos a investigar el asunto, ¿no? Y yo luego tuve la oportunidad de hablar con varios militares que fueron testigos de todo lo que ocurrió esa noche. De hecho, con uno de ellos también tuve la oportunidad de hablar hace 3 o 4 años, y a lo largo de los años he ido localizando a bastantes de estos militares y hablando con ellos. Bueno, cuando digo militares, me estoy refiriendo que, excepto los mandos, la inmensa de la mayoría eran chavales, eran soldados de reemplazo que estaban haciendo la mili. Gente muy joven, de 18, 19, 20 y pocos años, ¿no? Y recuerdo incluso que accedimos en varias ocasiones al polvorín. Yo pude hablar con el teniente, no me quiso contar nada. No, aquí no ha pasado nada, fuera, ¿no? Nos echó varias veces y recuerdo que decía, venga, acompáñanos a la puerta, ¿no? A algunos de los soldados que estaban allí, y estos nos decía, no os va a contar nada porque es secreto, pero lo que pasó por la noche fue la hostia, ¿no? Recuerdo esas palabras, ¿no? No os va a decir nada porque es secreto, nos han dicho que es secreto. Dice, pero lo que pasó, ¡buah, chaval! ¿No? Suena a que os estaban troleando. No, porque lo decían muy en serio, ¿no? Con cara de... Porque esto de... No os lo podemos decir, no lo vais a saber nunca, pero ¡fua! Flipas, ¿sabes? Parece un amigo puteándote. No. Flipas lo que pasó. No te puedo contar nada, pero flipas, qué locura. No, pero es que les advirtieron, los amedrentaron, ¿no? Los reunieron en un salón y les dijeron que no podían contar nada de lo que había pasado, que era secreto militar, y que si alguien lo contaba o se filtraba, que tendrían que atenerse a todo tipo de consecuencias. Hablaban de consecuencias judiciales, de arrestos. Las palabras textuales de muchos de estos militares eran: nos acojonaron. Llegó una gente que no conocíamos muy seria y nos dijeron que no se podía contar nada. Y además decía, si hasta ese día tú podías salir del cuartel de permiso o de lo que fuera, decía, y te podías llevar cualquier cosa, dice, te podías llevar lo que quisieras, que nadie te revisaba las mochilas ni nada. Dice, a partir de ese día nos revisaban de arriba a abajo buscando posibles grabaciones, por si alguien había grabado, había obtenido alguna grabación de ese objeto volador, que de hecho se hicieron grabaciones, ¿no? Al menos que yo conozca 2 grabaciones, porque algunos de los... ¿Que tú las has visto? No las he visto. Algunos de los militares que estaban de guardia en el centro de vigilancia de los monitores que vigilaban el exterior del polvorín, sí hicieron copias de esas grabaciones, ¿no? Uno nos dijo que nunca pudo sacar esa grabación y otro nos contó que la tiró por encima de la alambrada, ¿no? ¿Por qué? Para luego, una vez que saliera, ir a buscarla, ¿no? Porque cuando salías, te revisaban tu mochila, te cacheaban. ¿Y lo hizo? ¿Fue a buscarla? Nunca se atrevió. Dijo que nunca se atrevió porque le entró tanto miedo que dijo, a ver si cuando voy por la grabación me detectan... Joder, ¿y no fuisteis vosotros a...? Sí, claro, pero esto nos lo contó mucho tiempo después. Claro que estuvimos por la zona, pero no encontramos absolutamente nada. Pero nos contaban que empezaron a llegar gente de fuera, ¿no? Sonido de cazas militares sobrevolando sobre el polvorín. En un momento determinado los mandan salir al patio y a otras zonas en situación de alerta máxima, ¿no? Ellos pensaban que había algún tipo de amenaza de bomba o algún tipo de alerta vinculada con ETA o con algún grupo terrorista, ¿no? Y hasta que uno de ellos de pronto mira hacia arriba y dice, ¿pero estáis viendo eso? ¿Pero qué es eso? ¿No? Es en ese momento cuando lo ven a simple vista, un objeto que me describían como con forma de balón de rugby muy grande y muy luminoso, ¿no? Entonces todo el mundo empezó a gritar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Los habían sacado precisamente por eso, ¿no? Porque entonces los mandos, cuando aquello se les fue de las manos, los mandaron a las habitaciones, les mandaron incluso cerrar las persianas, ¿no? Y no salir al exterior. Algunos, en el camino de ir,
del patio y de las zonas de vigilancia a la zona de las habitaciones, pasan al lado del centro de control, entran, ¿no? Y los compañeros le comentan, mirar, si lo estamos grabando aquí, cada media hora aparece otro objeto y entra dentro, ¿no? Y esto se ilumina, ¿no? Varios de los militares tuvieron la oportunidad de ver esa grabación, porque a la mañana siguiente, en cuanto se levantaron, todos fueron corriendo digamos, a esa sala, ¿no? De control, de vigilancia, y pudieron ver gran parte de la grabación, ¿no? Y algunos de ellos me comentaron que les enseñaron cómo desapareció, ¿no? Es que en un momento determinado aquello hizo como un movimiento y desapareció de las pantallas, ¿no? Luego es cuando los reúnen, les dicen que no pueden decir nada, que es una cuestión secreta, ¿no? Que no van a dar ningún tipo de explicación, pero que es secreto de Estado, que no pueden contar absolutamente nada. Y luego sí descubrimos, por algunos otros militares implicados, que todas esas grabaciones, esas cintas, se introdujeron en el maletero de un automóvil militar y salieron en dirección a Madrid. Concretamente a la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde se centraliza buena parte de la información OVNI, y allí hay una sala que es conocida por los militares como la sala de los ovnis, ¿no? Donde hay mucha información, mucha documentación gráfica sobre el fenómeno OVNI, sobre todo filmaciones, bastantes filmaciones captadas por las cámaras que llevan incorporados los cazas de combate cuando sale en misión de interceptación de objetos voladores no identificados, ¿no? Y eso fue básicamente lo que pasó sobre el polvorín das Gándaras, un objeto que estuvo bastantes horas sobre el polvorín y que, bueno, cada cierto tiempo pues aparecían otra serie de objetos que entraban en su interior como si fuera una especie de nave nodriza.